En el instante en que mi hija sonrió antes de responderme, supe que las vacaciones que yo había pagado ya me las habían quitado. ¿Recibiste los detalles que te mandé?, le pregunté manteniendo la voz ligera. Los vuelos, la habitación, las fechas. Hubo una pausa en la línea. No era una llamada caída. No era confusión. Era una pausa con peso de esas que se sienten en el pecho. Entonces, Isadora sonrió. La oí. Conocía ese sonido desde que era niña, esa sonrisita apretada que ponía cuando creía que estaba siendo astuta. Ah, dijo como si recordara algo sin importancia. Fuimos la semana pasada. Me reí una sola vez. Se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Fuiste a dónde? A las vacaciones, dijo. Al viaje. Esperé lo que seguía. La corrección, la disculpa. Algo que hiciera que la frase tuviera sentido. Nada. Toda la familia fuimos la semana pasada. Agregó más despacio, como si estuviera explicando algo sencillo, a alguien que no entiende rápido. Me quedé ahí parada con el teléfono pegado a la oreja, la mano libre apoyada en el borde del mostrador de la cocina. La semana pasada repetí. ¿Sí? Oí movimiento de fondo. Platos, tal vez. La vida siguiendo en su lado, como si no acabara de moverme el piso. Pensé que me esperaban, dije. No alcé la voz. No la acusé. Solo dije lo que creía que era verdad. Isadora soltó un suspiro suave que sonaba casi divertido. Mamá dijo, y luego hizo otra pausa. Cuando habló de nuevo, su tono se afiló lo justo para cortar. Era solo para la familia. Solo para la familia. No hablé. No encontré un sonido que encajara con lo que sentía. Lo pagué. Yo dije al fin. Las palabras salieron planas como un hecho. Todo. Lo sé, replicó. Y lo apreciamos. Apreciamos. En pasado. Me llamo Renata Valdez. Tengo 68 años. Pasé la mayor parte de mi vida trabajando como supervisora de contabilidad, de esas mujeres que llevan registros, que verifican sumas, que creen que la claridad evita malentendidos. Enterré a mi esposo hace 8 años. Ahora vivo sola en Guanajuato, en una casita angosta que he tenido el tiempo suficiente para recordar cuando Isadora corría por su pasillo, con las rodillas raspadas y el pelo revuelto. Sé la diferencia entre un error y una decisión. ¿Por qué no me dijeron?, pregunté. Isadora no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, la sonrisa había desaparecido, reemplazada por algo más frío. No pensé que importara, dijo. Siempre estás ocupada. Y así fue más fácil. ¿Más fácil para quién? Sentí que el pecho se me apretaba, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Cambiaste las fechas? Sí. ¿Fueron sin mí? Sí. Y no se te ocurrió mencionarlo. Ahí estaba de nuevo. Ese leve tono en su voz. Mamá dijo, por favor, no hagas de esto un drama. No discutí. No le recordé las confirmaciones que le envié, la planeación cuidadosa, el dinero que transferí, sin dudar porque dijo que nos uniría. No dije que me había imaginado sentada a la misma mesa que nos había visto, riéndonos, sin hablar de cuentas o favores. Me quedé muy quieta y escuché a mi hija respirar al otro lado de la línea. Cuando la llamada terminó, la cocina se sintió demasiado silenciosa. Dejé el teléfono y lo miré fijo esperando que el impacto se desvaneciera. No lo hizo. Algo había cambiado y lo sentía asentándose deliberado y definitivo. Aún no sabía qué significaba. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Esa sonrisa no había sido accidental. No me moví por un buen rato después de que terminó la llamada. Tomé el teléfono de nuevo. No para marcar, solo para mirarlo como si pudiera explicar lo que acababa de pasar. Solo para la familia. Las palabras se repetían tranquilas y seguras, como una regla que de alguna manera me había perdido toda la vida. Llamé a Isadora de vuelta. Fue al buzón de voz. Esperé unos minutos y lo intenté otra vez. Directo al buzón. Le mandé un mensaje. No entiendo qué quisiste decir. Llámame, por favor. No respondió. Me quedé ahí escuchando el silencio de mi propia cocina
y me di cuenta de algo que no me había permitido pensar antes. No estaba confundida. No se había equivocado. Esa pausa antes de responderme, esa sonrisa que oí en su voz, había sido una elección. Deslicé hacia atrás en nuestros mensajes el dedo, moviéndose más lento con cada pantalla. Ahí estaban las confirmaciones que le había reenviado. Capturas de itinerarios. Mis propias palabras cuidadosas y prácticas. Ya pagué el saldo. Todo está confirmado. Esto debería ser un buen descanso para todos. Isadora había respondido con reconocimientos cortos. Lo recibí. Gracias, mamá. Suena bien. Nada más. Pegué el teléfono a la oreja otra vez escuchando su saludo de buzón. Hola, soy Isadora. Deja un mensaje. Casi me río. La familiaridad de su voz hacía que todo se sintiera peor. Esta vez dejé un mensaje. Isadora soy yo. Solo quiero hablar. Llámame cuando puedas. Colgué e inmediatamente me sentí tonta por lo cuidadosa que sonaba, como si yo fuera la que había hecho algo mal. Más tarde esa noche mi yerno Leandro llamó. Su voz era rápida, cortés, de esa manera en que la gente se pone cuando quiere quedarse fuera de algo. Isadora me dijo que estás molesta, dijo. Molesta es una palabra, respondí. Se aclaró la garganta. No quiso herirte. Me dijo que era solo para la familia, dije. No alcé la voz, tampoco la suavicé. Hubo una pausa. No como la de Isadora, pero lo suficientemente larga para importar. Bueno, dijo Leandro con cuidado. Ya sabes cómo es ella. No lo pensó bien. Lo pensó lo suficiente para cambiar las fechas, dije. Y para ir sin mí. Otra pausa, luego más bajo. En ese momento tenía sentido. ¿Para quién pregunté? No respondió eso. Asumimos que no te importaría, dijo en cambio. Siempre eres tan comprensiva. Comprensiva. La palabra cayó más pesada de lo que esperaba. Lo pagué, yo dije. Cada parte. Sí, dijo rápido. Y estamos agradecidos. Agradecidos lo suficiente para dejarme atrás. Después de que terminó la llamada me senté a la mesa y junté las manos como solía hacer cuando equilibraba cuentas. Repasé momentos de los últimos años alineándolos como números. Isadora llamando tarde en la noche ya frustrada. Mamá, ¿me cubres esto solo esta vez? Yo diciendo sí antes de que terminara la frase. Leandro agradeciéndome al pasar. Te lo devolveremos. Nunca lo hicieron. Nunca lo pedí. Siempre se había presentado como temporal, de transición. Solo hasta que las cosas se estabilizaran. Y yo lo había creído porque creerlo era más fácil que admitir otra cosa. Que mi rol había cambiado en silencio sin discusión. No me incluían porque era familia. Me incluían cuando era útil. La realización no vino con enojo. Vino con un dolor pequeño y agudo como la primera grieta en el vidrio que no notas hasta que la luz le da justo. Mi teléfono vibró finalmente cerca de la medianoche. El nombre de Isadora iluminó la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Mamá dijo ya cansada, ya a la defensiva. ¿Podemos no hacer esto esta noche? ¿Hacer qué?, pregunté. ¿Convertirlo en todo un asunto? Dijo, era solo un viaje. No era solo un viaje para mí, dije. Suspiró. Sabía que dirías eso. Cerré los ojos. No se te ocurrió decirme. No pensé que fuera necesario. Ahí estaba. No una disculpa, no arrepentimiento. Solo certeza. Dije buenas noches y colgué antes de que pudiera llenar el espacio con excusas. Me senté sola escuchando mi propia respiración y entendí algo que cambió. ¿Cómo seguiría todo lo demás? No me habían olvidado. Me habían excluido. No fui a buscar las fotos. Ellas me encontraron. Mi teléfono vibró mientras lavaba una taza y miré la pantalla por costumbre. Una notificación de una prima a la que no había hablado en meses. Parece que la pasaron genial. Miré fijo el mensaje, luego toqué la vista previa debajo. La cara de Isadora llenó la pantalla. Gafas de sol ladeadas lo justo para mostrar su sonrisa. Leandro a su lado.
Mateo al fondo con los brazos alzados como si hubiera ganado algo. El mar atrás brillante es inconfundible. Dejé la taza con cuidado. Había un pie de foto debajo. Corto, alegre, seguro. Tiempo en familia por fin. Deslicé. Otra foto. Mesa de cena. Platos arreglados con esmero. La mano de Leandro en el hombro de Isadora. Mateo sonriendo a la cámara. Una tercera foto siguió luego una cuarta. Ángulos diferentes, mismo mensaje. Esto no era un error. Era un anuncio. Los comentarios fluían debajo de cada publicación. ¡Ay, qué bonito verlos a todos juntos! La familia es lo primero. Se lo merecen. Qué bueno que por fin lo hicieron. Los leí todos. No porque quisiera, sino porque necesitaba ver cuán a fondo me habían borrado. Mi nombre no aparecía en ningún lado. Ni etiquetada, ni mencionada, ni agradecida. Toqué el primer comentario y escribí: se ve lindo. Lo borré antes de enviar. Toqué otro y escribí: qué bueno que disfrutaron el viaje que planeé. Lo borré también. El silencio que dejé atrás se sintió más pesado que cualquier cosa que pudiera haber escrito. Mi teléfono sonó. Leandro. Imaginé que verías las fotos, dijo saltándose el saludo. ¿Lo hice? Respondí. Son solo fotos. Renata, dijo. Isadora no quiso decir nada con eso. ¿Con qué? Pregunté. ¿Con pretender que no existo? Eso no es justo, dijo rápido. Sabes que las redes sociales no significan nada. Entonces, ¿por qué publicarlas? Dije. Exhaló. La gente espera actualizaciones. La familia preguntó. Familia, repetí. Sí, dijo. Familia. Esperé. No se corrigió. Lo pagué. Yo dije. No estaba enojada. No acusaba. Decía un hecho. Y estamos agradecidos, replicó. Isadora ya lo dijo. Las personas agradecidas suelen decir gracias. Dije. En público. En privado. En absoluto. Hubo un cambio en su tono, entonces algo más firme. Estás leyendo demasiado en esto. Estoy leyendo exactamente lo que ahí dije. Bajó la voz. Isadora no quería lidiar con preguntas. ¿Sobre qué? ¿Sobre por qué no viniste? Dijo. Sentí una opresión detrás de las costillas. Entonces la solución fue actuar como si nunca me hubieran invitado. No es lo que dije. Es lo que hicieron. No discutió. No lo negó. Solo dijo. Es sensible con las apariencias. Y yo no dije. Al parecer. Después de que terminó la llamada volví a las fotos. No para castigarme. Para entenderlas. Isadora se veía relajada. Cómoda. No como alguien que había caído en una situación incómoda. Como alguien que creía haber hecho lo correcto. Un mensaje surgió de mi cuñada. La próxima vez vamos todos juntos. No respondí. Cerré la app y puse el teléfono boca abajo en la mesa. El silencio presionó de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. Más claro. Las fotos no dolieron porque mostraban felicidad. Dolieron porque mostraban intención. No estaba ausente. Me habían editado fuera. Y mientras ese pensamiento se asentaba algo más, lo siguió de cerca firme, no bienvenido, imposible de ignorar. Si se sentían cómodos celebrando sin mí, se habían sentido cómodos cambiando más que solo planes. Se habían sentido cómodos cambiando registros. Tomé mi teléfono de nuevo no para deslizar, no para llamar, sino para buscar los correos de confirmación que recordaba haber reenviado. Aún estaban ahí. Cada detalle. Cada número. Abrí el portal de reservas y entré. El portal de reservas cargó despacio como si supiera que no estaba lista para ver lo que había. Tecleé el número de confirmación que había memorizado semanas atrás. No necesitaba buscarlo. Lo había repetido en mi mente mientras planeaba, mientras transfería dinero, mientras le aseguraba a Isadora que todo estaba bajo control. La página se actualizó. La reserva apareció exactamente como la recordaba, mismo hotel, mismo tipo de habitación, mismas actividades que había elegido con cuidado.
Nada parecía mal a primera vista. Casi me engañó. Luego deslicé. La lista de huéspedes apareció. Isadora Valdez, Leandro Ruiz, Mateo Ruiz. Mi nombre no estaba ahí. Miré fijo la pantalla esperando que mis ojos se ajustaran, que apareciera otra línea. Deslicé hacia arriba y luego abajo otra vez, más lento esta vez, como si la velocidad fuera el problema. Aún nada. Sentí una calma extraña asentarse sobre mí de esas que llegan cuando los números por fin dejan de mentir. Esto no era un glitch. Era limpio. Deliberado. Hice clic en los detalles. Una línea pequeña de texto estaba debajo de la lista de huéspedes. Información de huéspedes editada por último por el titular de la cuenta. Verifiqué la fecha y hora. La edición se había hecho 3 días después de que envié el pago final. Tarde en la noche. Bien pasada la hora en que Isadora solía decir que estaba demasiado cansada para pensar. Abrí mi correo después. No la carpeta de enviados. La de recibidos. Ahí estaba. Un mensaje reenviado de confirmación fechado la misma noche de la edición. Isadora se lo había enviado a sí misma. Podía ver el hilo claramente. Mi mensaje original estaba arriba sin cambios. Todo está pagado. No puedo esperar para ir juntos. Debajo su reenvío. Sin comentario. Sin reconocimiento. Solo la confirmación despojada de mi nombre. Mi teléfono sonó mientras aún miraba la pantalla. Isadora. Contesté. ¿Revisaste la reserva?, preguntó de inmediato. Sí, dije. Y su tono era ligero, practicado. Mi nombre no está. Silencio. No confusión. No sorpresa. Silencio. Me borraste, dije. Suspiró como si hubiera señalado algo inconveniente. No te borré, dijo. Lo ajusté. ¿Ajustaste?, repetí. Fue más fácil así, dijo. La habitación funcionaba mejor con solo los 3. La habitación que pagué, dije. Sí, replicó. Y aún estaba dentro del presupuesto. Presupuesto. La palabra cayó afilada. Cambiaste la lista de huéspedes, dije. Cambiaste las fechas. Y fueron sin decirme. No pensé que quisieras la molestia, dijo. Viajar te estresa. No era tu decisión. Rió suavemente. Mamá, estás haciendo esto más grande de lo necesario. Miré de nuevo la pantalla, las líneas limpias de la reserva, cómo me habían removido con facilidad. Lo hiciste después de que pagué. Sí, dijo. Y todo salió bien. Para ti, dije. Otra pausa. Está más corta. Te estás enfocando en lo equivocado, dijo. Necesitábamos el descanso. Y yo no estaba incluida en esa necesidad. No lo negó. Dijo. Siempre complicas las cosas. Terminé la llamada sin despedirme. Me quedé ahí con el portal aún abierto leyendo el itinerario modificado, línea por línea. Cada cambio había sido pequeño por sí solo. Una fecha movida, un nombre borrado, un correo reenviado. Juntos contaban una historia completa. Esto no era descuido, no era falta de pensamiento, era planeación. Cerré la laptop y junté las manos en mi regazo como solía hacer cuando reconciliaba discrepancias en el trabajo. Cuando los números no coincidían, nunca culpaba al sistema. Buscaba la decisión que lo causaba. Isadora había tomado la suya. Y ahora que la veía claramente, entendía algo más con igual claridad. No había estado esperando que no lo notara. Había estado contando con que no insistiría. No empezó con las vacaciones. Empezó años antes en silencio, en pedazos lo suficientemente pequeños para ignorar. Mamá, estoy corta este mes. Había dicho Isadora la primera vez, su voz tensa por la vergüenza. Solo hasta el próximo pago. ¿Cuánto?, pregunté. 16.000 pesos. Lo transferí antes de que terminara de explicar. Me dije que era lo que hacen las madres. Me dije que era temporal. Unos meses después, fue del carro. La transmisión anda fallando, dijo. Leandro lo necesita para el trabajo. ¿Cuánto?, dijo el mecánico. Como 28.000. Lo pagué también. Sin discusión. Sin papeles.
Solo una nota en mi registro de cheques y una promesa silenciosa a mí misma de que esto no se volvía un patrón. Luego vino la renta. Nos estamos cambiando de casa, dijo Isadora una tarde. Hay un traslape de unas semanas. ¿Cuánta es la diferencia?, pregunté. 40.000. Dudé esa vez. No lo suficiente para que importara. Lo cubro, dije. Solo esta vez. Gracias, mamá, replicó con alivio en la voz. Sabía que entenderías. Entender. Esa palabra seguía volviendo. Leandro me agradecía diferente. Siempre cortés, siempre breve. Lo arreglaremos, dijo más de una vez. En cuanto las cosas se estabilicen. Nunca lo hicieron. En algún punto las peticiones dejaron de sonar como preguntas. «¿Me lo mandas esta noche?», decía Isadora. «Lo necesito para mañana temprano». Agregaba. «No si puedes, no si quieres. Solo puedes como si ya estuviera decidido». Intenté poner límites una vez. Solo una. No puedo seguir cubriendo todo. Dije con cuidado. Necesito saber que no es permanente. Isadora suspiró. ¿Por qué lo haces sobre dinero? Es sobre dinero, respondí. Se quedó callada. Luego dijo. Pensé que querías ayudar. Ahí fue cuando la culpa entró en la conversación. Leandro llamó esa noche. Está muy molesta, dijo. Siente que no confías en ella. Nunca he pedido nada de vuelta. Dije. Es porque eres generosa, replicó. Así eres tú. La frase sonaba como elogio. Se sentía como trampa. Mantuve registros de todos modos. Los hábitos viejos no mueren fácil. No les dije que lo hacía. Solo escribía fechas, cantidades, razones. 16.000 aquí, 28.000 allá. 40.000 para la renta, 10.000 para los servicios. Otros 6.000 para útiles escolares que me dijeron eran urgentes. El total crecía en silencio. También la expectativa. Isadora dejó de explicar. Dejó de disculparse. Dejó de dar gracias. Una tarde llamó mientras hacía las compras. Necesito ayuda con la tarjeta, dijo. ¿Cuánto?, pregunté. 60.000. Me quedé ahí sosteniendo una caja de huevos y no dije nada. Mamá insistió. Necesito pensarlo, dije. Su tono cambió de inmediato. ¿Pensar qué si puedo seguir haciendo esto? Rió afilada y corta. Siempre haces esto. ¿Hacer qué? Ponerte dramática, dijo. Somos familia, familia. La palabra tenía peso entonces lo suficiente para inclinar la conversación. Lo mando, dije. Gracias, replicó ya distraída. Sabía que no nos dejarías caer. Ahí fue cuando me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no estaba ayudando. Estaba evitando consecuencias. Cada vez que intervenía algo más se permitía deslizar. Un pago atrasado. Un plan pospuesto. Una responsabilidad ignorada. Me dije que estaba protegiendo a mi hija. Lo que realmente hacía era enseñarle qué esperar de mí. Y aprendió la lección bien. Las llamadas dejaron de empezar con hola. «Me lo mandas hoy», dijo Isadora una tarde, su voz ya impaciente. La cuenta vence. ¿Cuál cuenta?, pregunté. La de la luz, replicó. Está bien. Solo lo de siempre. Lo de siempre. Lo escribí después de colgar, no porque necesitara el recordatorio, sino porque escribirlo lo hacía sentir contenido. Manejable. Otra llamada vino 2 días después. Mamá, ¿viste mi mensaje? Lo estoy viendo ahora, dije. Necesito la transferencia. Antes de las 5, dijo. Leandro está en el trabajo y no quiero lidiar con esto sola. Lo arreglo, dije. Bien, replicó y la línea se cortó. No dijo gracias. No preguntó si estaba bien. No esperó mi respuesta. Las llamadas de Leandro eran diferentes, más suaves, medidas. Está bajo mucha presión, dijo una vez. Espero que entiendas. Entiendo, dije. Exhaló aliviado. De verdad te apreciamos. Pero el aprecio aprendí tiene fecha de caducidad. Una vez que se espera, deja de nombrarse. Noté el cambio en pequeñas formas. Isadora ya no preguntaba cómo estaba.
No preguntaba por mis citas o si había comido. Las conversaciones iban directo a números. ¿Cuánto puedes?, preguntaba. Necesito checar, decía. Solo manda lo que puedas, replicaba como si eso resolviera todo. Cuando dudaba el tono cambiaba. Pensé que querías ayudar, dijo una vez bajito. Sabes que estamos intentando que nunca lo especificó. Intenté hablar de eso una noche. Elegí mis palabras con cuidado. Estoy empezando a sentir que el dinero es la única razón por la que llamas. Dije. Hubo un silencio. No es justo, dijo Isadora. ¿Por qué dirías eso? Porque no hablamos de nada más. Bufó. Estás imaginando cosas. No creo, dije. Leandro tomó el teléfono entonces. Lo oí acercarse. Isadora, dame un segundo, le dijo a ella, luego a mí. Está estresada. Por favor, no lo tomes personal. Lo tomo personal, dije. Soy su familia. Y te necesitamos, replicó. Eso es todo. Necesitamos. No queremos. No amamos. Empecé a reconocer el patrón antes de que sonara el teléfono. Cierta hora. Cierta urgencia. La forma en que mi pecho se apretaba antes de contestar. Una tarde lo dejé ir al buzón. Isadora llamó de vuelta inmediatamente. ¿Por qué no contestaste?, preguntó. Estaba ocupada, dije. ¿Con qué? Con mi vida, respondí. Rió, pero sin humor. Solo necesito saber si lo mandas. Aún no decido, dije. Su voz se afiló. Mamá, no hagas esto. Hacer las cosas más difíciles de lo que ya son. La implicación era clara. Si las cosas estaban difíciles, era mi responsabilidad arreglarlas. Dije sí otra vez. No porque quisiera. Porque decir no se sentía como romper algo que no sabía cómo reparar. Esa noche me senté con mi libreta abierta y miré la lista que había estado agregando por años. Fechas. Cantidades. Razones que todas sonaban razonables por sí solas. Podía decirte exactamente cuánto había dado. No podía decirte la última vez que Isadora había preguntado cómo estaba. El rol había cambiado sin ceremonia. Sin discusión. No era una madre a la que llamaban para platicar. Era una solución que activaban cuando algo salía mal. Y yo había estado respondiendo cada vez. La idea no llegó de golpe. Se asentó despacio como los hábitos hasta que se sintió razonable. Isadora mencionó la costa en una de nuestras llamadas cortas. Mateo ha estado pidiendo ver el mar otra vez, dijo. Nunca tenemos chance. Fueron hace años, dije. Aquello fue diferente, replicó. Las cosas eran más fáciles entonces. Oí la apertura y entré sin pensar. ¿Y si vamos todos juntos? Hizo una pausa. ¿Juntos cómo puedo encargarme?, dije. Vuelos. Un lugar lo suficientemente grande para todos. Nada extravagante. Hubo un cambio suave en su voz. Es mucho, mamá. Sé lo que cuesta, dije. Ya chequé. No tienes que, replicó, pero no dijo no. Leandro se puso al teléfono esa noche. Isadora me contó lo que estás pensando. Dijo. Es generoso. No intento ser generosa, dije. Solo quiero que estemos en el mismo lugar unos días. Dudo. ¿Estás segura de que estarás cómoda? Estaré bien, dije. No necesito mucho. Lo que no dije era que necesitaba algo más por completo. Necesitaba prueba de que aún pertenecía. Que era más que una transferencia bancaria con voz adjunta. Isadora me mandó un mensaje a la mañana siguiente. Si hablas en serio, te mando opciones. Mándalas, respondí. Lo hizo. Enlaces, fechas, sugerencias. Abrí un documento y empecé así a organizar como siempre. Comparé vuelos. Elegí un lugar que no se sintiera ostentoso ni chico. Busqué algo neutral, algo que no diera razón para quejarse. Cuando Isadora llamó, le expliqué lo que había encontrado. Se ve bien, dijo. ¿Segura que está ok? Lo está, respondí. ¿Y no te molesta cubrirlo?, preguntó. Lo planeé, dije. Leandro intervino. Haremos esto fácil para ti. ¿Fácil?
Esa palabra otra vez. Reservé los vuelos primero. Mandé las confirmaciones. Luego la habitación. Luego las actividades que Isadora dijo que le gustarían a Mateo. Cada vez que le daba confirmar sentía un pequeño alivio en el pecho, una sensación de que estaba construyendo algo, en vez de tapar otro problema. El total llegó a 720.000 pesos. Miré el número más tiempo del usual. No porque no pudiera pagarlo, sino porque quería que significara algo. Le reenvié el itinerario final a Isadora con un mensaje simple. Todo está pagado. Lo espero con ganas. Respondió unos minutos después. Lo recibí. Eso fue todo. Me dije que la emoción se muestra diferente en cada quien. Me dije no leer en el silencio. Unos días después llamé para hablar de empacar. No quiero exagerar, dije. Pienso ligero. Como quieras, replicó Isadora. Nos arreglaremos. Mateo emocionado pregunté. Lo está, dijo. Ya habla del agua. Qué bueno, dije. Mamá agregó casi como un pensamiento tardío. No tienes que estar encima. No lo estoy, respondí. Rió. Un poco sí. Lo dejé pasar. Ese era el patrón para entonces. Dejaba pasar cosas. Suavizaba bordes. Me ajustaba para que el momento no se rompiera. Leandro llamó la noche antes de que planeaba finalizar los últimos detalles. Isadora dijo que lo manejaste todo. Dijo, gracias. De nada, respondí. Esto será bueno. Dijo, un reinicio. Le creí. No porque me convenciera, sino porque quería. Me imaginé cenas donde nadie me pedía nada. Pláticas que no giraban alrededor de lo que vencía o estaba atrasado. Me vi sentadas a la misma mesa e incluida sin tener que ganármelo. No pagué las vacaciones porque quería escapar. Pagué porque pensé que la cercanía podría arreglar lo que la distancia había roto. Pensé que ser generosa una última vez podría recordarle a mi hija quién era yo para ella. Me equivoqué en eso. Pero en ese momento, parada ahí con las confirmaciones archivadas pulcramente y el calendario marcado, sentí algo que no había sentido en un rato. Esperanza. Y la gasté sin dudar. Al día siguiente de ver las fotos no supe nada de Isadora. Ni mensaje, ni seguimiento, ni intento de suavizar las cosas. Era como si la conversación que nunca terminamos ya estuviera cerrada en su lado. Revisé mi teléfono más veces de las que admitiría. No porque esperara una disculpa, sino porque esperaba algo, una explicación, una defensa, hasta irritación. En cambio, el silencio se sentó donde debería estar una respuesta. Esa noche la llamé una vez. Sonó hasta el buzón. No dejé mensaje. Leandro mandó un texto después. Ha tenido un día largo. Hablemos luego. Luego nunca llegó. A la mañana siguiente desperté con una notificación de mi banco, confirmando una transferencia programada que había puesto semanas antes. Apoyo para la renta. La cantidad de siempre. Miré la alerta más de lo necesario, luego abrí mis mensajes otra vez. Aún nada de Isadora. Escribí, necesitamos hablar. No lo envié. A mediodía mi cuñada llamó. Su voz era cuidadosa, ya consciente de algo que no quería nombrar. Vi las fotos, dijo. Se veían bien. Sí, respondí. Isadora mencionó que no pudiste ir. Agregó rápido. Horarios, creo. No me invitaron. Dije. Hubo una pausa breve. Ah, dijo. Bueno, estoy segura de que se arreglará. Seguro, respondí. Después de la llamada me senté con el silencio y me di cuenta de cuán familiar se sentía. Esta no era la primera vez que algo incómodo se dejaba sin abordar. Era simplemente la primera vez que no me apresuraba a arreglarlo. En el pasado habría llamado otra vez. Habría explicado cómo me sentía en lenguaje cuidadoso apologético. Habría suavizado mis palabras para que aterrizaran suave, aunque la verdad no lo mereciera. Esta vez no lo hice. Isadora no llamó esa noche. Ni la siguiente. Leandro mandó otro mensaje 2 días después. No dejemos que esto se infle. Lo leí una vez y no respondí.
Al tercer día, Isadora finalmente mandó un texto. «¿Estás bien?», miré fijo el mensaje reconociendo el cambio de inmediato. «No preocupación. Mantenimiento». «Estoy bien», escribí. Lo envié antes de agregar algo más. Su respuesta vino rápido. «Bien». Eso fue todo. Sin reconocimiento de lo sucedido. Sin explicación. Sin mención de la reserva, o las fotos, o las palabras que usó. Entendí entonces que el silencio no era evasión. Era estrategia. Si no se explicaba, no tenía que defender la decisión. Si no se disculpaba, no tenía que admitir que algo salió mal. El silencio mantenía todo exactamente donde lo quería. Y por primera vez, no lo interrumpí. Cancelé un almuerzo que teníamos planeado vagamente para la siguiente semana. No di razón. No pedí reprogramar. Simplemente dejé que el espacio existiera. Leandro llamó ese viernes. «Isadora dice que estás distante», dijo. «Estoy escuchando», respondí. Dudó. No es buena con las conversaciones emocionales. «Lo noté», dije. «Solo necesita tiempo». Continuó. «Ayudaría si tú te acercas». Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para que lo oyera. «¿Tiempo para qué?», pregunté. «Para calmarse», dijo. «No soy la que está molesta», respondí. «Soy la que fue excluida». No discutió. Dijo. Hablamos luego y terminó la llamada. Dejé el teléfono y sentí algo asentarse quieto y firme. Ya no estaba persiguiendo respuestas. Si querían el silencio, podían tenerlo. Y si ese silencio revelaba algo que no pretendían, no era mi responsabilidad arreglarlo. Pasaron 2 meses sin explicación. Isadora publicaba regularmente eventos escolares, cenas fuera, momentos pequeños que sugerían que la vida se había alisado. Leandro aparecíase a su lado, en algunas sonriendo, como la gente cuando cree que una situación se resolvió, solo porque nadie habla de ella. Nunca mencionó las vacaciones otra vez, ni una vez. Noté algo más en ese tiempo. Las llamadas que llegaban con urgencia pararon. No porque no hubiera problemas, sino porque yo había dejado de resolverlos antes de que se pronunciaran. El primer límite fue pequeño. Una transferencia programada automáticamente cada mes para el apoyo de renta. La dejé procesar una vez más, luego la removí en silencio. Sin anuncio, sin advertencia. Una semana después, Isadora llamó. «Hola», dijo como si hubiéramos hablado ayer. Pregunta rápida. Esperé. «¿Cambiaste algo con los pagos?», preguntó. «Sí», dije. Hubo una pausa. «¿Por qué?». «Lo necesitaba», respondí. Rió ligeramente. «Podrías habérmelo dicho». «Podría», dije. Y insistió. Y no lo hice. Su tono cambió. «Bueno, eso complica las cosas». «Seguro que sí», dije. No discutió. No se disculpó. Dijo, «Lo resolveré», y terminó la llamada. Leandro mandó un texto esa noche. «¿Todo bien?». «Sí», respondí. Era la verdad. Me sentía firme de una manera que no había antes. No aliviada. No victoriosa. Solo clara. Dejé de ofrecer explicaciones donde no se pedían. Cuando Isadora mencionaba planes, escuchaba sin insertarme. Cuando hablaba de gastos, no respondía con soluciones. Lo notó. «¿Por qué estás tan distante?», preguntó en una llamada. «No lo estoy», dije. «Solo escucho. No es como suele ser». «Puedo cambiar», respondí. Se quedó callada, luego dijo. «No me gusta esta versión de ti». «A mí sí», dije. Eso terminó la conversación. En las semanas siguientes noté cuán a menudo había llenado el silencio antes, cuán rápido había ofrecido ayuda sin que me pidieran, cuánto espacio había regalado solo porque pensaba que se esperaba de mí. Isadora siguió viviendo como siempre. Trabajo, horarios escolares, eventos sociales. Su vida no colapsó sin mi intervención inmediata. Se ajustó. Ese ajuste parecía irritarla más que cualquier discusión. Llamó una tarde, voz tensa. «Las cosas están un poco estresantes ahora». «Lo siento», dije. Esperó. No agregué nada. «Bueno», continuó, «nos las arreglamos».
Me alegro, respondí. Exhaló afilada. Sabes, la mayoría de las madres ayudarían. Mantuve la voz pareja. La mayoría de las hijas no necesitarían recordatorio. Colgó. No la perseguí. No llamé a Leandro. No me acerqué a suavizar. Dejé que la distancia se mantuviera. Por primera vez el tiempo no trabajaba en mi contra. Trabajaba para mí. Cada día sin mi intervención hacía el patrón más claro. Isadora no luchaba porque yo había cambiado. Luchaba porque había contado con que yo nunca cambiaría. 2 meses de silencio no habían suavizado su posición. La habían endurecido. Y cuando finalmente decidió acercarse otra vez, no fue por plática. Fue por algo que creía que siempre proveería. Solo no se había dado cuenta aún de que las reglas habían cambiado. El teléfono sonó a las 9:12 de la mañana. Reconocí el ritmo antes de ver el nombre. Isadora nunca llamaba tan temprano, a menos que algo venciera. Contesté sin saludo. «¿Ya mandaste la renta?», dijo. Sin hola, sin pausa. Solo la pregunta afilada e inmediata, como si retomáramos una conversación en curso. No respondí. Hubo un silencio breve de sorpresa, no reflexión. «¿Por qué no?». «No lo hice», dije de nuevo manteniendo la voz nivelada. «Siempre la mandas para esta hora», dijo. «El dueño ya está preguntando». El dueño, su arrendador, el hombre cuyas rentas había cubierto por más tiempo del que quería admitir. «Lo sé», dije. «Entonces», insistió. «¿Entonces qué?». «Puedes hacerlo hoy», dijo. «Está atrasada. No está atrasada para mí», dije. Su respiración vino más rápida por la línea. «Mamá, no empieces. No he empezado nada», respondí. «Tú me llamaste», soltó una risa corta frustrada. «Este no es el momento para hacer un punto». «No es un punto», dije. «Es una respuesta». La voz de Leandro apareció de fondo, baja y urgente. No distinguí las palabras, pero oí mi nombre. Isadora volvió más afilada. «Estamos hablando de 40.000 pesos», dijo. «No es como si pidiera algo nuevo». «Tienes razón», dije. «No estás pidiendo». «¿Qué significa eso?» «Significa que asumiste». Bufó. «Claro que asumí. Siempre ayudas». Esperé. Dejé que el silencio se extendiera hasta que lo llenó ella misma. «¿Lo mandas o no?», preguntó. No dije. La palabra cayó entre nosotras sólida e inconfundible. «¿Qué dijo?». No repetí. «No lo mando». Su voz bajó peligrosa y controlada. «¿Hablas en serio?». «Sí». Después de todo, dijo. «Después de lo que te he estado lidiando. Has lidiado con tu vida», dije. «Yo también». Alzó la voz. «Sabes que no podemos cubrir esto solos». «Sé que no han planeado para eso», respondí. «No es justo», espetó. «Es preciso», dije. Leandro tomó el teléfono entonces. «Renata», dijo usando mi nombre como cuando quería sonar razonable. «Bajemos el ritmo». «No estoy apurando», respondí. «Es solo la renta», dijo. «Es temporal. Siempre es temporal», dije. Isadora intervino. «¿Por qué haces esto ahora?». «Porque ahora es cuando llamaste», dije. Exhaló fuerte. «Nos estás castigando». «Estoy parando», respondí. «Es lo mismo», dijo. No dije. «No lo es». Hubo movimiento en su lado, una puerta cerrándose. La voz de Isadora bajó intensa. «No decides esto sola». «Sí lo hago», dije. «Es mi dinero». Rió afilada, era incrédula. «Entonces eso es... nos cortas». «No dije eso», respondí. «Dije que no pago la renta». Su tono cambió otra vez, esta vez suplicante con enojo. «Somos familia». Sentí la palabra sentarse pesada y familiar. «Sí», dije. «Y la familia ayuda», continuó. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque quería ser precisa. Cuando hablé, mi voz era calma. Más firme de lo que esperaba. «Solo pago por familia». La línea se quedó en silencio. «¿Qué dijiste?», preguntó Isadora. «Dije que solo pago por familia». Leandro inhaló afilado. Isadora no habló.
Casi la vi entonces cómo apretaba la boca cuando algo no salía como esperaba. La pausa que solía significar que decidía cómo responder. «¡Es increíble!», dijo al fin. «¿Realmente lo estás haciendo?» «Sí», respondí. Empezó ya a decir algo más. No esperé. Terminé la llamada y dejé el teléfono. Mi mano firme, mi pulso parejo. Por primera vez el silencio que siguió no se sintió como abandono. Se sintió como control. El silencio después de que terminé la llamada duró más de lo esperado. No minutos. Horas. Mi teléfono se quedó quieto en la mesa pantalla oscura, como si contuviera el aliento. No lo moví. No lo chequé. Sabía que venía y quería que llegara sin prepararme. Isadora llamó justo después del mediodía. Contesté. «Lo dijiste a propósito», dijo. Sin saludo, sin pretensión. Su voz estaba tensa, temblando en partes que no se molestó en esconder. «Sí», respondí. «¿Lo repetiste?», dijo. «¿Sabías exactamente qué hacías?» «Lo sabía». Hubo una inhalación afilada en su lado. «Eso fue diferente». «¿Cómo?», pregunté. Dudó, luego avanzó rápido. «Eso fue sobre unas vacaciones. Esto es sobre nuestra casa». «Usaste esas palabras para explicar exclusión», dije. «Yo las usé para explicar un límite». «No es lo mismo», espetó. «A mí me sintió igual», respondí. Su enojo subió rápido, ya no contenido. «Estás torciendo esto. Estoy repitiéndolo», dije. Rió entonces, quebradiza e incrédula. «Entonces ahora pretendes que no somos familia». «No pretendí», dije. «Acepté lo que me dijiste». Leandro tomó el teléfono. Su tono era controlado, pero había un filo debajo. «Renata», dijo. «Isadora está muy molesta». «Lo oigo», respondí. «Siente que la estás castigando». «No lo estoy», dije. «Estoy respondiendo». «Esa respuesta es extrema», dijo. «Estás desestabilizando cosas». «No soy la que asumió que la renta se cubriría», respondí. «Es porque siempre has sido así», dijo. Y ahora no dije. Isadora agarró el teléfono de vuelta. «No decides esto», dijo. «No sacas el apoyo y lo llamas calma». «No saqué apoyo», dije. Dejé de ser automática. Se quedó callada, luego dijo despacio. «Estás siendo cruel». Sentí la palabra caer pesada y familiar. «Sonreíste cuando me dijiste que no era familia», dije. «Esto no es crueldad». Su voz subió. «No quise decir eso». «Es lo que dijiste», respondí. Soltó un sonido que era casi un sollozo, luego lo endureció en enojo. «Estás reescribiendo la historia». «Te estoy citando», dije. La voz de Leandro cortó otra vez, más afilada. «Esto no va a terminar bien». «¿Para quién?», pregunté. «Para todos», dijo. «Estás forzando consecuencias». «Sí», respondí. «Lo estoy». Las palabras de Isadora vinieron rápidas, después tropezando unas con otras. «Contábamos contigo. Planeamos alrededor de ti. No cambias las reglas así». «No las cambié», dije. «Las aprendí». Se quedó en silencio otra vez. No aturdida esta vez. Calculando. «Entonces esto es», dijo al fin. «Eliges dinero sobre tu propia hija». No respondí. «Me elijo a mí». Su respiración se atoró. «Nunca pensé que harías esto. Nunca pensé que sonreirías cuando lo hiciste», dije. No respondió. Esperé. El silencio se extendió pesado y expuesto. Cuando habló de nuevo, su voz era fría. «Te arrepentirás». «Me arrepiento de mucho», dije. «Esto no es una de ellas». La llamada terminó abruptamente. No con un adiós, sino con un clic que sintió deliberado. Dejé el teléfono y me senté muy quieta. Las palabras que repetí ya no resonaban. Se asentaron. Tomaron su lugar. No había alzado la voz. No me había defendido. No había pedido ser entendida. Le había devuelto exactamente lo que me dio. Y por primera vez entendió cómo se sentía. Isadora no esperó mucho antes de cambiar tácticas. La siguiente llamada vino esa noche, su voz más suave que todo el día. Cuidadosa, medida. El tono que usaba cuando quería algo y no quería que la resistencia se notara. Mamá dijo alargando la palabra. «He estado pensando».
Te escucho, respondí. Esto se salió de control, continuó. No quiero que peleemos así. No estoy peleando, dije. ¿Sabes a qué me refiero?, replicó. Somos familia. No deberíamos herirnos. La frase era deliberada. Nosotras. Culpa compartida. Responsabilidad compartida. No empecé esto, dije. Su voz bajó. Nunca dije que tú lo hicieras. Siguió silencio, luego un suspiro quieto. Mateo nos oyó discutiendo antes. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Por qué escuchaba? Preguntó por qué las cosas están estresantes. Dijo. No supe qué decirle. ¿Podrías decirle la verdad?, respondí. Y decir que espetó, que su abuela decidió dejar de ayudar. ¿Que decidí dejar de pagar la renta? Dije. No es lo mismo. Lo ignoró. Está preocupado de que tengamos que mudarnos, dijo. Ya batalla en la escuela. ¿Realmente quieres agregar a eso? Ahí estaba. El giro. Lo estás trayendo a esto, dije. Estoy explicando consecuencias, replicó. Las acciones afectan gente. Sí, dije. Lo hacen. Su voz endureció. ¿Entonces estás bien siendo la razón por la que tu nieto pierde su casa? No soy la razón, dije. Soy la razón por la que no pasó antes. Se quedó callada, luego presionó otra vez. Siempre dijiste que harías cualquier cosa por él. Dije que lo amaba. Respondí. Es lo mismo, dijo rápido. No dije, no lo es. Alzó la voz entonces. Nos estás castigando porque estás herida. Me protejo porque fui usada. Respondí. No fuiste usada. Insistió. Elegiste ayudar. Y tú elegiste esperarlo. Dije. Leandro se unió sin aviso. Renata, por favor, dijo. Esto está espiraleando. Paró de espiralear cuando dejé de pagar. Respondí. Exhaló afilado. Isadora no duerme. Está ansiosa. Esto no es como tú. Es exactamente como yo dije. Solo no lo notaron cuando no les inconvenía. La voz de Isadora irrumpió otra vez más afilada. Estás actuando como extraña. Me siento como una, respondí. Es cruel, dijo. No sonreí cuando te excluí, dije. No publiqué fotos pretendiendo que no existes. Se calló luego, dijo bajito. Estás guardando rencor. Estoy guardando un límite, respondí. Su tono cambió otra vez, la suavidad tida. ¿Crees que esto te hace fuerte? Creo que me hace honesta, dije. Eliges orgullo sobre familia, dijo. Elijo claridad sobre culpa, respondí. Las acusaciones vinieron más rápidas después. Siempre has sido controladora. Usas el dinero para sentirte importante. No aguantas no ser necesitada. Escuché cada palabra sin interrumpir. Cuando terminó dije, si eso fuera verdad no habría parado. Leandro intentó una vez más. Comprometámonos. No hay nada que comprometer, dije. No pago la renta. La voz de Isadora se volvió fría. Entonces, no esperes perdón. No lo pido, respondí. Terminó la llamada abruptamente. Dejé el teléfono y noté algo que no esperaba. Mi pecho no estaba apretado. Mis manos no temblaban. El tirón familiar para explicar, para suavizar lo dicho, nunca vino. La culpa siempre había sido la palanca que usaban. Funcionaba porque respondía a ella. Esta vez falló. Y sin ella no tenían nada con qué amenazarme. La carta llegó 3 días después. No un sobre con letra familiar. No una nota casual adentro. Solo un sobre grueso color crema con mi nombre tecleado pulcramente al frente. Lo abrí parada en el mostrador. El lenguaje era formal, preciso y frío. Falta de proveer soporte financiero continuo puede resultar en acción legal. Patrón establecido de dependencia. Deber de cuidado. Lo leí 2 veces antes de que se asentara por completo. Llamaron antes de que terminara la 2ª página. Isadora. Recibiste la carta, dijo. No era pregunta. Sí, respondí. Bien, dijo. Entonces sabes que hablamos en serio. ¿Sobre qué pregunté? Forzarme a seguir pagando su renta.
Su tono se afiló. Sobre hacerte responsable. ¿De qué dije? De ser generosa por demasiado tiempo. No puedes cortarnos así. Espetó. Hay consecuencias. Ya hay, dije. Las están viviendo. Leandro tomó el teléfono. Su voz era calma practicada. Renata, esto no tenía que llegar aquí. No tenía, respondí. Ustedes lo eligieron. Se aclaró la garganta. El abogado cree que creaste una expectativa razonable, de soporte continuo. Nunca prometí nada, dije. Años de pagos dicen lo contrario, replicó. Años de silencio de ustedes dicen lo mismo, dije. Isadora intervino más alta. No reescribes el pasado. No lo hago, dije. Termino el presente. Rió afilada. ¿Crees que esto te hace poderosa? No respondí. Me hace no disponible. Hubo una pausa breve. Luego dijo despacio. Si esto va a corte, no se verá bien para ti. ¿Por qué? Pregunté. Porque eres mayor, dijo. Y vives sola. Las palabras cayeron pesadas. Entiendo, dije. No es amenaza, dijo Leandro rápido. Es realidad. Suena como una, respondí. Isadora no la suavizó. El abogado mencionó algo sobre capacidad, dijo. Sobre si tomas decisiones sanas. Sentí algo apretarse detrás de las costillas, pero mi voz se mantuvo pareja. Ahora cuestionan mi competencia. Estamos preocupados. Dijo. Este comportamiento no es normal en ti. Defenderme, pregunté. Abandonar a tu familia, replicó. No abandoné a nadie. Dije. Dejé de financiarlos. Leandro suspiró. Esto está espiraleando. Espiraló cuando mandaron esa carta, dije. La voz de Isadora se volvió afilada, controlada. Puedes arreglarlo hoy. ¿Cómo? Pregunté. Reanuda los pagos, dijo. Al menos hasta que se estabilicen las cosas. ¿Y si no? Entonces dejamos que el proceso avance, replicó. No es lo que quiero, es lo que eligieron, dije. Espetó. Estás siendo vengativa. Estoy siendo clara, respondí. Leandro intentó otra vez. Piensa cómo se ve esto. Lo pienso. Dije. Parezco alguien que por fin dijo no. El nombre del abogado estaba impreso al fondo de la carta. Jonathan Pierce. Oficina en Guanajuato. Local. Díganle a su abogado que contacte al mío. Dije. Hubo una inhalación afilada en el lado de Isadora. Ya tienes uno. Lo tendré, respondí. ¿Realmente lo estás haciendo? Dijo. Sí. La línea se quedó quieta. Luego Isadora habló otra vez, su voz más baja, con algo nuevo. Miedo. Estás destrozando esta familia. Dijo. No empecé a jalar, respondí. Dejé de sostenerla sola. La llamada terminó sin otra palabra. Me senté y leí la carta una vez más. No para asustarme, para entenderla. Ya no pedían. Exigían. Habían cruzado de culpa a presión de expectativa, a amenaza. Y por primera vez desde que empezó esto, sentí algo cercano al alivio. Porque una vez que alguien te amenaza, la elección se vuelve simple. Dejas de explicar. Te preparas. Doblé la carta con cuidado y la puse a un lado. Si querían convertir el dinero en arma, los enfrentaría donde ya no pudiera herirme. La oficina de Jonathan Pierce contestó al segundo timbre. Me refirieron a usted, dije. Recibí una carta de demanda del abogado de mi hija. ¿Puede venir esta tarde? Preguntó. Su voz era firme sin prisa. Traiga todo lo que tenga. Todo resultó ser más de lo esperado. Jonathan me saludó con un apretón firme y no perdió tiempo en cortesías. Empiece desde el principio, dijo sentándose al otro lado del escritorio. Y no proteja sentimientos de nadie. No lo hice. Le conté de los años de apoyo, la renta, los servicios, la expectativa silenciosa de que cubriría lo que viniera. Le conté de las vacaciones, las ediciones, las palabras que cortaron más profundo que el dinero. Escuchó sin interrumpir, tomando notas en una letra limpia y angosta. Cuando terminé, preguntó una cosa. ¿Firmó algún acuerdo? No, dije. ¿Prometió soporte continuo por escrito? No. ¿Alguien le dijo que era requerido por ley, no?
Asintió una vez. Bien. Deslicé la carta por el escritorio. La leyó con cuidado. Alegan dependencia, dijo. También insinúan capacidad disminuida. Esa es una línea que no debieron cruzar. La cruzaron de todos modos. Dije. Sí, replicó. Lo que simplifica las cosas. Se recargó. Necesito documentación, estados de cuenta, registros de transferencias, mensajes que muestren que estos pagos eran voluntarios. Tengo todo eso, dije. Me miró sorprendido. Todo... Trabajé en contabilidad 35 años, dije. No doy dinero sin rastrearlo. Esa fue la primera vez que sonreí. En casa saqué las carpetas que no había tocado en meses. Estados impresos y resaltados. Notas en los márgenes. Fechas. Cantidades. Razones. 16.000 por un faltante. 28.000 por una reparación. 40.000 por renta. 60.000 por una tarjeta. Cada entrada clara sin emoción exacta. Reenvié correos, capturas, confirmaciones. El itinerario de vacaciones. El mensaje reenviado que mostraba mi nombre removido. Jonathan llamó a la mañana siguiente. «Esto es exhaustivo», dijo. «Les costará argumentar obligación». «¿Qué de su alegato sobre mi juicio?», pregunté. «Quisiera una declaración médica», dijo. «Rutinaria. Preventiva». «Puedo arreglarlo», respondí. La cita tomó menos de una hora. Mi doctora revisó mis tesis y mi historia. Preguntó preguntas y completó el formulario sin dudar. «Estás clara», dijo. «Y tienes derecho a decir no». Llevé todo de vuelta a la oficina de Jonathan. Organizó los documentos en secciones pulcras. «Aquí lo que pasa después», dijo. «Respondemos. Refutamos dependencia. Negamos obligación. Cerramos la insinuación sobre capacidad. ¿Y si empujan?», pregunté. «Pueden intentar», dijo. «Pero no irá como piensan». Salí de su oficina más ligera que al llegar. Esa noche Leandro llamó. «Sabemos que hablaste con un abogado», dijo. «Sí», respondí. «Esto se está saliendo de control», dijo. «Isadora está aterrorizada». También lo estaba, dije. Hasta que dejé de pretender. «Piensa que lo haces para herirla». «Lo hago para protegerme», respondí. Bajó la voz. «Si solo ayudas un poco más». No dije. Hubo una pausa. «¿Realmente estás preparada para seguir con esto?» «Sí». Isadora mandó un texto minutos después. «No tenías que escalarlo». Respondí. «Tú tampoco». Apagué el teléfono y me senté con el silencio. El miedo que me había seguido por semanas no se había ido. Había cambiado forma. Ya no presionaba de todos lados. Se sentaba frente a mí, contenido manejable. Ya no reaccionaba, actuaba. Tenía un plan. Tenía apoyo. Tenía prueba. Y por primera vez desde la sonrisa que empezó todo sentí algo. Asentarse. No enojo. No venganza. Control. Nada explotó al principio. No hubo caída dramática ni llamada frenética en horas. La ausencia trabajó como siempre, despacio, luego de golpe. Los pagos automáticos no procesaron. Vi las confirmaciones fallar sin intervenir. Sin mensajes enviados. Sin advertencias. No llamé a Isadora para anunciar nada. Dejé que la maquinaria parara sola. 3 días después Leandro llamó. «¿Cambiaste algo?», preguntó. «Sí», dije. «La renta no pasó». «Lo sé». Hubo una pausa. «El dueño está preguntando». «El dueño tiene derecho», respondí. Leandro bajó la voz. «No le gustan los atrasos». «Lo sé. Habla de notificaciones formales», dijo Leandro. «Esto se pone serio». «Siempre lo fue», dije. Isadora le quitó el teléfono. Lo oí antes de que hablara. «Ni siquiera nos dijiste», dijo. «No necesitaba», respondí. «No es como funciona», espetó. «No solo paras». «Lo hice», dije. Rió afilada e incrédula. «Estás blufeando». «No lo estoy». La llamada terminó sin resolución. No la perseguí. La notificación llegó 2 días después. No a mí, a ellos.
Isadora mandó una foto esa noche, los bordes arrugados, la tinta inconfundible. Atrasado. Multas por mora aplican. Su mensaje siguió inmediatamente. «Esto es tu culpa». Lo leí una vez y no respondí. El dueño llamó a la mañana siguiente. Sonaba apologético como la gente cuando va a dejar de ser flexible. «Señora Valdez», dijo, «solo quería aclarar algo. Los pagos que recibía venían de usted». «Así era», dije. «Amparado». «¿Sí?» Dudó. «No sabía del arreglo». «No había arreglo», respondí. «Ayudaba». «Entiendo», dijo. «Bueno, hablé con su hija. Emití una notificación formal». «Es su derecho», dije. «No disfruto esto». Agregó. «Lo sé», dije. «Yo tampoco». Me agradeció el tiempo y colgó. Isadora llamó esa tarde, voz tensa y sin aliento. «Está cobrando multas por mora». «Sí», dije. «Amenaza con desalojo». «Es entre ustedes y él. No puedes lavarte las manos», dijo. «Creaste esta situación». «Lo cubrí», respondí. «No lo creé». Su voz subió. «Estás dejando que pase». «No lo estoy deteniendo», dije. Leandro intentó después. «Renata, esto espiralea rápido». «Ha estado espiraleando por años», respondí. «Solo necesitamos tiempo», dijo. «1 mes. Tal vez 2. Tuvieron tiempo». Dije. «Lo usaron». Isadora volvió a la línea, palabras tropezando. «Mateo está asustado», dijo. Nos oyó hablar. «Lo siento», respondí. «Lo siento no arregla esto». Espetó. No dije. Planear lo hace. Las notificaciones escalaron. Las multas se acumularon. El dueño siguió procedimiento, no emoción. Lo vi desenvolverse desde una distancia que nunca me había permitido. Isadora dejó de llamar por unos días. Cuando lo hizo otra vez, su voz era diferente. No enojada. Pánica. «¿Al menos puedes hablar con él?», preguntó. No dije. «Solo explica», suplicó. «No hay nada que explicar», respondí. Tragó saliva. «No tenemos respaldo». «Lo sé», dije. La línea se quedó quieta. Luego dijo muy suave. «No pensé que realmente pararías». «Lo hice», respondí. Ese fue el momento en que cambió. No porque lo disfrutara, no porque se sintiera victoria, sino porque la realidad por fin tomó el rol que había jugado por años. Dejé el teléfono y me senté con la quietud. Las consecuencias ya no eran teóricas. Tenían nombres, fechas, notificaciones. No las causé, simplemente dejé de prevenirlas. Isadora llamó justo después del atardecer. Su voz estaba inestable desde la primera palabra. Publicaron la notificación, dijo. No pregunté cuál. Solo había una pendiente. Lo sé, respondí. Nos dieron un plazo, continuó. Si no pagamos el saldo y las multas avanzan. Entiendo. Su respiración se atoró. Leandro está en el trabajo. Ni siquiera lo sabe aún. Es algo que tendrás que decirle. Dije. Rió afilada y quebradiza. ¿Estás tan calma? ¿Cómo puedes estar tan calma? Ya hice mi preocuparme. Respondí. Presionó voz subiendo. Esto pasa por ti. No dije. Pasa porque la renta no se pagó. No estaría aquí si no hubieras parado, espetó. No estarías aquí si no hubieras contado con que nunca pararía. Dije. El silencio se extendió entre nosotras lo suficiente para que su respiración bajara. Cuando habló otra vez, fue más rápido, frenético. «Podemos arreglarlo», dijo. «Si lo mandas ahora, lo llevo al dueño mañana temprano». «No lo mando», respondí. Mamá dijo, y la palabra sonó más pequeña que nunca. «Por favor». «No lo haré», dije. Su voz se quebró. «Entonces realmente dejas que pase». «Te dejo manejarlo», dije. Empezó a listar cosas como si la velocidad cambiara el resultado. Ya cortamos todo. Nada de comer fuera. Nada extra. Podemos pagar parte. Entonces hazlo, respondí. No será suficiente. Entonces necesitarán otro plan, dije. Se quedó callada otra vez. Cuando habló, su voz estaba gruesa de enojo. ¿Lo disfrutas? No, dije. Lo aguanto. Estás probando un punto, dijo.
Vivo con un límite, respondí. Espetó de vuelta. Siempre haces esto. Te retiras y actúas noble. Me retiro cuando mi presencia se confunde con obligación, dije. Alzó la voz. ¿Eres mi madre? Sí, dije. ¿Y se supone que ayudas? Insistió. Ayudé por años, respondí. Ahora terminé. Leandro entró en la línea a tono urgente y cortado. Renata, estamos sin opciones. Aún tienen opciones. Dije. Solo no son mías. Bajó la voz. Isadora se está deshaciendo. Ya no la sostengo, respondí. Isadora intervino furiosa. ¡Nos abandonas! Me quedé más de lo que debía, dije. Sus palabras vinieron rápidas y afiladas. No te importa qué le pase a Mateo. Me importa mucho, dije. Por eso no le enseño que alguien más siempre limpiará sus desastres. Soltó un sonido mitad sollozo, mitad risa. Has cambiado. Lo he, dije. No eres quien eras, dijo. Soy quien siempre fui. Respondí. Solo no lo notaste mientras pagaba. La acusación se volvió personal entonces, desesperada. Estás amargada. Sola. ¿Quieres que suframos porque estás sola? No respondí de inmediato. No porque doliera, sino porque revelaba algo. Cuando hablé mi voz era firme. No estoy sola, dije. Solo no disponible ya. Se quedó callada, luego susurró. No pensé que dejarías que llegara tan lejos. Tampoco pensé que tú lo dejarías, respondí. La línea se cortó. Dejé el teléfono y me senté sin moverme. El impulso de intervenir subió una vez, familiar y agudo. Luego pasó. Isadora llamó otra vez a la mañana siguiente. No enojada esta vez. Medida. Nos mudamos, dijo. Un lugar más chico. Espero que funcione, respondí. Tenemos que sacar a Mateo de algunas actividades, agregó. Lo siento, dije. ¿Esperó más? No lo di. Suspiró. No me di cuenta de cuánto dependíamos de ti. Yo sí, dije. No es justo, replicó. Es preciso. Dije. Estuvo callada un largo momento. Cuando habló otra vez, no había acusación, solo algo crudo e inestable. No sé cómo hacer esto sin ti, dijo. Aprenderás, respondí. La llamada terminó suave esta vez, no cerrada de golpe. Me senté con las secuelas y sentí el peso cambiar, otra vez, esta vez, por completo. La red de seguridad no había desaparecido. Había sido devuelta a su dueño legítimo. Isadora no llamó otra vez, ni una sola vez más. Los días se estiraron en semanas, y las semanas se volvieron un silencio que se extendía como una sombra larga al atardecer, de esas que cubren todo sin hacer ruido. Ni un mensaje disfrazado de preocupación de esos que llegan con un «¿Cómo estás?», pero buscan algo más. Ni un chequeo casual sobre Mateo preguntando si seguía bien en la escuela o si había crecido más. Ni siquiera un comentario de lado sobre dinero como esos que solían colarse en las conversaciones disfrazados de queja cotidiana. Esta vez el silencio no era estratégico, no estaba cargado de expectativas ocultas o de maniobras sutiles. Era final como el último sorbo de café que se enfría en la taza olvidada sobre la mesa. Leandro fue el único que rompió esa quietud con un texto breve y formal, de esos que se escriben con distancia, como un trámite. Nos instalamos en un lugar más chico. Isadora necesita espacio ahora. Lo leí una vez, sintiendo cómo las palabras se posaban en mi pecho sin hacer eco. Respondí con la misma brevedad. Espero que las cosas se estabilicen. No agregué nada más. No pregunté detalles. No ofrecí ayuda. Ese fue el último intercambio. Un cierre seco, como una puerta que se cierra sin fuerza, pero con firmeza. Esperaba sentir algo dramático en el fondo de mi ser, un triunfo que me llenara el alma de fuego, un duelo que me apretara el corazón, como en las noches de luto por mi esposo, hasta un arrepentimiento que me picara la conciencia, como una espina vieja. En cambio, lo que se asentó fue más quieto, más sutil, una calma limpia de esa que llega sin fanfarrias,
como la brisa fresca después de una tormenta en Guanajuato, esa que no pide permiso para entrar por la ventana abierta y refrescar el aire estancado. Jonathan, el abogado, llamó unos días después para confirmar que el archivo estaba cerrado, de una vez por todas. «No perseguirán nada más», dijo con esa voz profesional que transmite seguridad, sin emociones extras. Sin bases, sin leverage, como dicen los gringos. «Gracias», respondí sintiendo el peso de las palabras como un cierre definitivo. «Hiciste lo correcto», agregó él con un tono que sonaba casi paternal, aunque no lo era. «Lo sé», dije, y lo sabía de verdad en lo profundo de mis huesos, como se sabe una verdad que ha costado años aprender. El mundo de Isadora no terminó en un caos como a veces uno imagina en las novelas o en las pláticas de vecinas. Se ajustó poco a poco como una familia que aprende a vivir con menos lluvia en el campo seco. La renta se pagó de otra forma, tal vez, con horas extras o con favores de amigos. No lo sé ni pregunté. El carro no se reemplazó tan rápido. Quizás siguieron con el viejo ese que chirría en las curvas empinadas. Los planes se encogieron para caber en la realidad cotidiana como una manta que se dobla para que quepa en el cajón. Mateo empezó a tomar el camión en vez de ser llevado en carro, aprendiendo temprano esa independencia que forja el carácter en nuestras tierras. La vida siguió su curso con sus altibajos, pero sin mi nombre, atado a cada solución, sin mi sombra cubriendo cada problema como una red que ya no era mía. Y la mía también continuó, pero transformada. Dejé de tensarme cada vez que sonaba el teléfono, ese brinco en el estómago que antes me preparaba para otra petición disfrazada de charla. Dejé de calcular en mi mente cuánto podía ayudar, sin que el resentimiento me comiera por dentro como un ácido lento que corroe el metal. Dormí toda la noche sin ensayar conversaciones que nunca pasaban, sin dar vueltas en la cama, reviviendo diálogos imaginarios bajo las estrellas que se filtran por el techo de teja. Una tarde soleada mientras regaba las macetas en el patio, mi vecina se asomó por la reja con esa curiosidad amable que tienen las comadres en el barrio. «¿Cómo está tu hija?», preguntó con una sonrisa que olía a café recién hecho. «Se las arregla», dije sin más, sintiendo cómo las palabras salían livianas, sin peso extra. «¡Qué bueno!», replicó ella sintiendo como si entendiera más de lo que decía. Y lo era de verdad. Qué bueno que se arreglara sola, que encontrara su propio camino en este mundo donde cada quien carga su propia cruz. No sentí la urgencia de explicar los detalles, de desgranar la historia, como se deshoja una mazorca. No sentí necesidad de defenderme ante ojos ajenos, de justificar por qué había puesto un alto. La historia ya no necesitaba narradora. Se había contado sola en silencio y ahora reposaba en el pasado como un libro cerrado, en el estante. Lo que guardé no fue solo dinero ese que se acumula en la cuenta como granos en el silo. No fue control ese que a veces se confunde con amor en las familias unidas por hilos frágiles. Ni siquiera distancia esa que separa cuerpos, pero no siempre corazones. Fue dignidad esa que se lleva en el alma como un amuleto invisible, la que te permite mirarte al espejo y reconocer a la mujer que eres, no la que otros esperan. Guardé mis mañanas quietas esas, en que el sol entra por la ventana y calienta el piso de baldosa sin interrupciones. Guardé mis noches sin carga, libres de preocupaciones ajenas que pesan como mochilas prestadas. Guardé mis ahorros intactos como un jardín que florece sin ser pisoteado. Guardé mis límites firmes como las bardas que protegen la casa de vientos fuertes. Guardé el conocimiento profundo de que el amor verdadero no requiere borrarse uno mismo para ser real, no exige sacrificios que dejan el alma vacía como un pozo seco. Isadora nunca pidió otra vez porque no podía hacerlo sin mirarse de frente. No sin reconocer lo que había hecho ese corte sutil, que duele más que un grito. No sin confrontar el costo de su certeza,
esa que la había llevado a creer que el apoyo era eterno como el agua de un río que nunca se seca. Y ese ajuste de cuentas era suyo solo una lección que cada quien aprende a su tiempo, en la soledad de sus propias decisiones. No gané quitándole algo a ella, no fue una victoria de restar para sumar. Gané recuperándome a mí, encontrando de nuevo esa pieza que había perdido en el camino de dar sin medida. Si esta historia te resonó, si alguna vez te han hecho sentir reemplazable mientras dependían de ti, como un puente que cruzan sin mirar atrás, te invito a compartir tus pensamientos abajo, dar like al video o suscribirte para oír más historias como esta, de esas que se te pegan al corazón y te hacen reflexionar en las noches tranquilas. Algunas lecciones llegan tarde cuando el sol ya se ha puesto y la luna ilumina los errores pasados. Algunos límites llegan en silencio como el viento que mueve las hojas sin anuncio. Este se quedó firme y sereno como una raíz profunda en la tierra fértil.